Hola, esta es la octava lección de esta parte del curso de ecuaciones diferenciales y al igual que en la lección anterior vamos a estar hablando acerca de ecuaciones lineales de segundo orden. Ya en la lección pasada, al final, estuvimos hablando acerca de las propiedades que tienen las soluciones de la ecuación lineal homogénea dada de esta manera: y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Como ya se dijo en la lección anterior, cualquier ecuación de esta forma decimos que es una ecuación lineal de segundo orden y homogénea porque en el lado derecho de la ecuación tenemos un 0, es decir, no hay ningún término que no contenga a y o a sus derivadas. Entonces, el resultado importante que vimos al final de la lección anterior es esto, que si y1, y2 son soluciones de esta ecuación homogénea, tales que el conjunto formado por ellas dos es linealmente independiente. Y recuerden, lo que eso quiere decir es que y1 no se puede poner como un múltiplo constante de y2 y viceversa. Entonces, si esto pasa, cualquier solución de H tiene la forma y igual a C1 por Y1 más C2 Y2, donde C1, C2 son constantes. Como de costumbre, esas constantes se determinarían una vez que uno conoce las condiciones iniciales que van a determinar la solución que para un problema particular nos interese. Ahora, quiero regresar a la parte final de lo que vimos en la lección anterior para ver en más detalle qué fue lo que ocurrió. Si revisan, si recuerdan, lo que hicimos fue, para demostrar esta proposición, fue fijarnos en un determinante 3×3 dado de esta forma: y1, y1', y1 b'Y2, y2', y2 b'Y, y b'Y. Entonces, aquí, repito, el primer renglón está formado por una de las soluciones que se supone conocida de la ecuación homogénea. Entonces, esta función, su primera y su segunda derivada, algo similar con la otra solución que se supone que tenemos conocida, y esta última línea, el último renglón del determinante, está formado por cualquier otra solución de la ecuación homogénea, su primera derivada y su segunda derivada. Lo que demostramos, simplemente utilizando las propiedades de los determinantes, es que todo esto es igual a 0, precisamente como consecuencia de que y1, y2 y y son soluciones de la ecuación homogénea dada allá arriba. Bien, la conclusión entonces es que, así como la última columna es una combinación de las primeras dos columnas, si ahora nos fijamos en el último renglón, algo similar ocurre. Es decir, de aquí lo que se obtiene, de nuevo por las propiedades de los determinantes, es que y tiene que ser igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, y' tiene que ser la misma C1 por Y1' más C2 por Y2', y y' tendría que ser C1 nuevamente por Y1 b'Y más C2 Y2 b'Y. Y lo que dije en la lección anterior es que C1 y C2 tenían que ser constantes. Vamos a ver con un poquito más de detalle cuál es la razón por la que C1 y C2 tienen que ser constantes efectivamente. En principio, C1 y C2, lo mismo que y1 y y2, podrían ser funciones de x, pero vamos a ver que, de acuerdo con las hipótesis de la proposición, tienen que ser forzosamente constantes. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces aquí termina el resumen de lo que vimos en la lección pasada, y ahora vamos a ver cómo se justifica que C1 y C2 efectivamente tienen que ser constantes. Entonces, para eso podemos ver
que si uno deriva la primera de estas líneas, de aquí, uno encuentra, derivando, que y' sería, de acuerdo con la regla de Leibniz, la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, y para el segundo producto algo similar, C2 por Y2' más C2' por Y2. Pero si comparamos lo que aquí hemos obtenido con lo que dice el segundo renglón de estas ecuaciones, o sea, comparen esta expresión con esta que tenemos aquí, y lo que se puede ver es que lo que se concluye al comparar es que y1 por C1' más y2 por C2' tiene que ser 0. Entonces guardo esta ecuación que en un momento vamos a necesitar. De manera similar, si partimos ahora de la segunda línea y derivamos, lo que se obtiene es que y' sería otra vez la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Si ahora comparamos este resultado que tenemos aquí con la tercera línea de las ecuaciones dadas arriba, vean ustedes que este primer término aquí aparece, este segundo término es este que está aquí, el lado izquierdo es exactamente el mismo, y lo que se concluye de comparar estas expresiones es que entonces lo que tiene que ocurrir es que y1' por C1' más y2' por C2' tiene que ser 0. Aquí también le pongo este marco color rojo a esta ecuación, y ahora vamos a analizar qué es lo que dicen estas dos ecuaciones que aquí tenemos. Entonces aquí ustedes deben de notar que lo que está encerrado en color rojo son dos ecuaciones homogéneas, dos ecuaciones lineales homogéneas, en donde se supone que y1 y y2 son cosas conocidas, funciones dadas. Aquí las incógnitas son precisamente C1', que aquí aparece, y C2'. Entonces, esto lo trataríamos como un sistema de ecuaciones simultáneas, homogéneas, donde los coeficientes son estas funciones que son conocidas y las incógnitas son precisamente C1' y C2'. Entonces, recordando algunos resultados básicos sobre sistemas de ecuaciones lineales, lo que sabemos es que evidentemente si C1 y C2 son constantes, las ecuaciones se satisfacen. Vean que si C1 y C2 son constantes, sus derivadas son 0, y si las derivadas son 0, todo esto es 0, todo esto es 0, y efectivamente tenemos una solución, que es lo que llamamos en álgebra la solución trivial de este sistema de ecuaciones homogéneas. La pregunta es si esa es la única posibilidad, y lo que ustedes deben de recordar es que precisamente dependiendo del determinante principal del sistema, vamos a poder asegurar si la solución trivial es la única posibilidad. Entonces, la solución trivial que sería precisamente C1' igual a 0, C2' igual a 0, esa es la solución trivial, es la única solución del sistema de dos ecuaciones simultáneas que están aquí encerradas en color rojo, si solo si el determinante es diferente de 0, el determinante principal del sistema, que sería este determinante, y1, y2, y1', y2'. Vean que precisamente este determinante se construye con los coeficientes de este sistema de ecuaciones. Aquí lo que estamos tratando como incógnita son C1' y C2'. Entonces los coeficientes son y1, y2, y1', y2'. Y lo que, repito, uno sabe de álgebra elemental es que la solución trivial es la única solución si solamente si este determinante es diferente de 0. De hecho, utilizando la regla de Cramer,
uno puede darse cuenta que si este determinante es diferente de 0, al aplicar la regla de Cramer, la única solución que uno obtiene es precisamente la solución trivial, que es justamente lo que yo afirmaba al final de la lección anterior. Yo dije que C1 y C2 tienen que ser constantes, y si son constantes, entonces sus derivadas son 0. Entonces, lo que tengo que hacer para justificar ahora, ya de una manera definitiva, que por fuerza C1 y C2 tienen que ser constantes, pues es verificar que este determinante es diferente de 0. Bien, para eso lo que hay que recordar es que, por hipótesis, el conjunto formado por Y1 y Y2 es linealmente independiente. Entonces, por hipótesis, Y2 entre Y1 no es una constante. O al revés, Y1 sobre Y2 no es una constante. Si fuera una constante, entonces Y2 se podría poner como una constante, esa constante por Y1, o al revés. Si Y1 sobre Y2 fuera una constante, entonces Y1 se podría poner como una constante multiplicando Y2. Entonces, la hipótesis que tenemos es que Y1 y Y2 forman un conjunto linealmente independiente, y eso quiere decir que el cociente de una entre la otra no es una constante. Que no sea una constante quiere decir que si derivamos este cociente, el resultado tiene que ser diferente de 0, si derivamos el cociente. Vean que de cálculo elemental sabemos que si la derivada de una función es 0, esa función es constante, así es de que si esta no es una constante, su derivada no puede ser 0. Pero, otra vez, de cálculo elemental, sabemos que la derivada de un cociente como este es algo de esta forma. En el denominador tendríamos y1 al cuadrado, después tendríamos la función del denominador por la derivada del de arriba, menos la de arriba por la derivada del denominador. Ahora, noten que el determinante que está escrito aquí arriba, si lo desarrollamos simplemente por la definición elemental de determinante, esto quiere decir que Y1 por Y2' menos Y2 por Y1' sería diferente de 0. Lo que está escrito aquí a la izquierda con estas barras verticales es equivalente a lo que está escrito aquí de una manera más explícita. Entonces, si vean ustedes que esta diferencia de productos es exactamente lo mismo que aparece aquí en el numerador. Así es de que si esta diferencia no es 0, pues este cociente también va a ser diferente de 0. Entonces, el hecho de que el conjunto sea linealmente independiente quiere decir que esto no es una constante, quiere decir que este cociente no es 0 y quiere decir que esta diferencia no es 0. Y eso entonces implica que la única solución que tiene el sistema de ecuaciones dado arriba tiene que ser la solución trivial, y eso quiere decir que C1 y C2 son constantes. Entonces, estos son los detalles que faltaban, si queremos ser un poquito más precisos, en los argumentos que se dieron en la lección anterior. Aquí, antes de pasar a otro punto, conviene simplemente señalar que esta diferencia o este determinante que aquí se apareció tiene un nombre propio. Se llama el Wronskiano de Y1 y Y2 y se define precisamente como este determinante Y1, Y2, Y1' y Y2'. Entonces, esto, repito, es el Wronskiano, así se escribe con I latina, de Y1, Y2. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que si Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación homogénea dada arriba, que forman un conjunto linealmente independiente, el Wronskiano tiene que ser diferente de 0. Bueno, entonces, esto pues fue simplemente para complementar lo que vimos en la lección anterior. Vamos a ver ahora un resultado muy útil para resolver las ecuaciones que aquí estamos tratando, es decir, las ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas. Entonces, pasamos ahora a esto que vamos a llamar la fórmula
una segunda solución. ¿De qué se trata? Bueno, supongamos que de alguna forma, y ahorita vamos a ver un ejemplo, que y1 o y1 de x, si ustedes gustan, es una solución conocida de la ecuación homogénea h dada arriba. Bueno, lo que vamos a ver es que hay un procedimiento relativamente simple para hallar una segunda solución. De hecho, la segunda solución que vamos a obtener va a ser forzosamente algo tal que junto con y1 nos va a dar un conjunto linealmente independiente, y entonces ya con y1 y y2 vamos a poder construir la solución general tal como veíamos en el teorema de la lección anterior. Bueno, entonces supongamos que y1 de x es una solución conocida de h. Ahora buscamos una segunda solución y sub 2 que vamos a escribir de esta manera. Esto se parece un poco a lo que se vio anteriormente, por ejemplo, para resolver la ecuación de Riccati. Si ustedes revisan, habíamos visto que si uno parte de una solución particular de la ecuación de Riccati, con esa solución uno puede, en forma relativamente sencilla, encontrar la solución general. Aquí es algo un tanto similar, pero la diferencia con el truco que se empleó en el caso de la ecuación de Riccati es que allá lo que hacíamos era buscar la solución general como una suma de la solución particular más una función desconocida. Aquí, en cambio, la segunda solución la estamos buscando de tal manera que se exprese como el producto de la solución que ya conocemos por una función desconocida b, que es precisamente lo que queremos determinar a continuación. Para que la escritura no se complique demasiado, voy a omitir los argumentos, esta x no la voy a escribir, sino que simplemente vamos a usar que y2 es b por y1, y lo que se trata de determinar es qué cosa es esta función b que en este momento está indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, si efectivamente y2 tiene que ser una solución, pues entonces tiene que ocurrir que 0 sea igual a y2 b' más p de x por y2' más q de x por y2. Si efectivamente y2 es una solución de la ecuación homogénea, pues entonces esto tiene que satisfacerse idénticamente. Pero la segunda derivada de y2 se puede calcular fácilmente utilizando la regla de Leibniz. Si tenemos la segunda derivada de un producto, eso es igual a la primera por la segunda derivada de la segunda, más 2 veces la primera derivada de la primera por la primera derivada de la segunda, más la segunda derivada de la primera por la segunda. Noten ustedes que aquí aparecen precisamente los coeficientes binomiales 1, 2, 1, y de hecho, pues esto es muy similar a lo que ocurre cuando desarrollamos un binomio al cuadrado, nada más que en este caso estamos hablando de derivadas. Bien, entonces estos tres términos corresponden a la y2 b'. Ahora tendríamos a continuación p de x por la y2', que es la primera por la derivada segunda, más la de la primera por la segunda, y finalmente la q de x por la y2, que es b por y1. Y ahora podemos notar que hay varios términos que contienen a la b como factor, como serían este. Tenemos este que está aquí y este que está aquí. De hecho, para que se vea más claro, estos tres términos que subrayé se pueden escribir como b por y1 b', que es este de aquí. Este de aquí, al factorizar la b, sería p de x por y1'. Y finalmente, el último término del renglón anterior corresponde a un q de x por y1. Entonces vean que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser forzosamente 0, porque se supone, es lo que estamos suponiendo, que
y1 es una solución de la ecuación homogénea. Entonces todo esto que está aquí tiene que ser 0 y solamente entonces sobrevivirían los otros tres términos que tenemos en el renglón anterior, que son precisamente este de aquí y este de aquí. Los voy a ordenar de acuerdo con el orden de las derivadas de la b. Recuerden, aquí b es una función desconocida, entonces lo que tendríamos sería algo que se puede escribir así, como y1 por b', que es este término. Después tendríamos, por ejemplo, más 2y1' por b', que es este de aquí. Y finalmente, más p de x por y1 por b'. Los escribo de esta manera, simplemente para recalcar que aquí la y1 se supone que es algo conocido, así es de que su derivada también en principio sería algo conocido. La p también es algo conocido, tiene que ver con la ecuación que estamos resolviendo, así es de que este coeficiente es conocido. Aquí la única incógnita, repito, es esta b. Todo este término que está aquí desaparece. Y entonces la condición que tenemos que satisfacer es que la suma de los tres últimos términos nos dé 0. Esto equivale a decir que la b', si la despejamos, sería igual a menos 2y1' sobre y1 por b', menos p de x por b', pero la b' es lo mismo que la derivada de b' con respecto a x, y esto lo podemos reconocer como una ecuación de variables separables para la b'. Vean que esto equivale a esto que voy a escribir ahora, que db' sobre b' es igual a menos 2y1' sobre y1 menos p de x de x. Así es de que, como es costumbre, lo que tenemos que hacer es simplemente integrar en ambos lados, y lo que queda entonces es que la integral de db' sobre b' sería igual a menos 2 veces la integral de y1' de x sobre y1 menos la integral de p de x de x. Del lado izquierdo, claramente lo que vamos a tener es el logaritmo de b'. Del lado derecho también se trata de un logaritmo. Lo que tenemos es menos 2 veces el logaritmo de y1 menos la integral de p de x de x, más una constante, aunque esa constante, como en otros casos, no es algo necesario, porque lo único que me interesa, como en otros casos, es alguna función que satisfaga las condiciones dadas arriba. Así es de que no es necesario aquí insistir en que se agregue una constante arbitraria, y lo mismo ocurre con respecto a las barras de valor absoluto que aparecen en estos logaritmos. Al quitar las barras aparecerían signos más menos que los podemos omitir simplemente porque, insisto, no nos interesa la solución general. Entonces, de aquí lo que resulta, tomando exponenciales y quitando las barras de valor absoluto, es que entonces la b' se puede escoger como esto que escribo a continuación, 1 sobre y1 al cuadrado. Vean que este menos 2 lo podemos pasar como exponente. Entonces, al momento de quitar los logaritmos, va a quedar y1 a la menos 2, que es justamente lo que está aquí escrito. Y aquí, al quitar los logaritmos, pues va a quedar entonces la exponencial de esta integral. Recordemos también que la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales, por lo que aquí vamos a tener e a la menos la integral de p de x de x. Muy bien, pero eso es y', pero y' denota a la derivada de b con respecto a x, así es de que la b misma se va a poder encontrar simplemente integrando ambos lados, es decir, la b
se puede escoger como e a la menos la integral de p de x sobre y1 al cuadrado de x. Aquí, como en otras ocasiones, por un gran abuso en la notación, estamos empleando en un montón de ocasiones a la variable x como la variable de integración, pero como de costumbre, ese abuso no es algo grave y normalmente podemos entender qué significa. Es decir, una vez que especificamos esta función p de x, uno calcula esta integral, suponiendo que lo puede uno hacer, y lo que quede simplemente se indica la primitiva como una función de x. Entonces aquí esto sería una función de x que ahora se integra nuevamente sobre x, y esto entonces nos da esta función b, que es lo que queríamos determinar. La b, recuerden, aquí regresamos a la parte original, la b simplemente la necesitábamos para que al multiplicarla por la solución conocida de la ecuación obtuviésemos otra solución. Vean que automáticamente y1 y y2 van a formar un conjunto linealmente independiente. Es decir, si y1 y y2 forman un conjunto dependiente, su cociente tendría que ser una constante, es decir, la b tendría que ser una constante. Pero aquí claramente la b no es una constante, así es de que en forma automática lo que vamos a obtener con esta fórmula es una segunda solución, de tal forma que y1 y y2 automáticamente van a formar un conjunto linealmente independiente, y con y1 y y2 vamos a poder construir, como ya vimos en el último teorema de la lección anterior, vamos a poder hallar la solución general de la ecuación homogénea H. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que sustituyendo la b, entonces llegamos a esta expresión bastante simple y bastante útil, que y2 va a ser lo mismo que y1 por la integral de e a la menos la integral de p de x sobre y1 al cuadrado de x. Entonces este resultado es muy útil, importante, y aquí pues le ponemos este marco precisamente para señalar el interés, el valor que tiene esta relación. Vamos a ver un ejemplo donde precisamente vamos a hacer uso de este resultado, y el ejemplo que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Vamos a fijarnos en la ecuación diferencial y' menos x entre x menos 1 por y' más 1 sobre x menos 1 por y igual a 0. Vean, esta es una ecuación lineal y homogénea. Precisamente lo que hemos estado llamando p mayúscula sería este coeficiente con todo y el signo, y este otro coeficiente sería la q mayúscula, que en esta fórmula no interviene, pero bueno, esta sería la q. Bien, todavía no hemos visto cómo se puede resolver una ecuación como esta. De hecho, en esta ecuación aparece la x y aparece la y en forma explícita, de tal manera que aquí no podríamos utilizar el truco de reducir el orden de la ecuación para resolverla como una ecuación de primer orden. Bueno, pero aquí a simple vista se puede ver que y1 igual a x es una solución. Y es muy fácil de comprobarlo, porque si tomamos y1 igual a x, su primera derivada, y1', es simplemente 1, y su segunda derivada entonces vale 0. Al sustituir en la ecuación dada, lo que tendríamos es que y' menos x, bueno, y1' menos x entre x menos 1 por y1' más 1 entre x menos 1 por y1 sería 0 de la segunda derivada, menos x entre x menos 1 por 1, que es el valor es la expresión para la primera derivada, más x entre x menos 1, sustituyendo la y1 que es x, aquí nos queda x entre x menos 1, y lo que podemos ver de inmediato es que en efecto esto vale 0, lo cual comprueba que efectivamente y1 igual a x es una solución
de esta ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Lo que ya no es tan fácil a primera vista es determinar una segunda solución. Y recuerden, si tenemos dos soluciones que formen un conjunto independiente, linealmente independiente, ya con eso podemos construir la solución general de la ecuación. Pero aquí afortunadamente tenemos esta fórmula para poder encontrar una segunda solución. Vamos a ver cómo se aplica. Y como ustedes pueden ver, el problema básicamente consiste en calcular integrales. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo particular, lo que tendríamos, utilizando la fórmula, es que entonces una segunda solución sería la y1, que es x, por la integral en el denominador. Eso es fácil, tendríamos aquí una x cuadrada. En el numerador tendríamos e a la menos la integral de la p de x, pero este signo menos con este signo menos se van a cancelar y lo que queda es la integral de x entre x menos 1 de x nuevamente. Entonces, lo que podemos ver aquí en este caso no es tan complicado andar escribiendo una y otra vez todas las expresiones que aquí aparecen. Aquí lo que tendríamos, vean ustedes, es la exponencial. Si partimos esta integral de esta manera, así, x menos 1 más 1 entre x menos 1 de x cuadrada de x, entonces esto es lo mismo que x integral, por una parte, x menos 1 entre x menos 1 nos da 1, una primitiva del 1 pues sería simplemente x. Y tendríamos después la integral de 1 entre x menos 1 logaritmo de x, que como ustedes deben de ver es el logaritmo de x menos 1. Otra vez habría constantes de integración que podríamos incluir, pero no es necesario hacerlo, sino que de esta forma tenemos todo lo que se necesita, porque lo único que queremos es una segunda solución. No queremos la segunda solución más general, sino simplemente una segunda solución que sea independiente de la y1 que teníamos en un principio. Usando las propiedades de la exponencial, más o menos similar a lo que hicimos allá arriba, tendríamos e a la x. Recuerden otra vez, la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales, entonces nos queda e a la x, que aquí está, y el e a la logaritmo de x menos 1, pues sería precisamente x menos 1. Entonces vamos a tener un x menos 1, y aquí de nuevo voy a quitar las barras de valor absoluto, sin preocuparme mucho de que habría un más menos. Otra vez no me interesa hacer las cosas con toda generalidad, sino que lo único que necesito es alguna solución y ya con eso es suficiente. Entonces aquí de nuevo tenemos que calcular integrales, y lo que parece aquí conveniente es pues posiblemente realizar una integración por partes. Lo primero que podemos hacer es separar el integrando en dos términos. Aquí concretamente lo que tendríamos es esto, x que multiplica a la integral de e a la x entre x de x menos la integral de e a la x sobre x cuadrada de x. En el primer término, aquí esta x con esta x cuadrada se simplifican, por eso queda aquí una x nada más. Y en el segundo término, esto es lo que tendríamos. Pero ahora lo que podemos observar es que menos x a la menos 2 de x es precisamente la diferencial de x a la menos 1. Es decir, todo esto equivale a x que multiplica a la integral de e a la x entre x de x más la integral de e a la x por la diferencial de 1 sobre x. Y ahora en esta segunda integral hacemos uso de la fórmula de integración por partes, y esto entonces se convierte en esto que escribo a continuación, e a la x entre x de x,
y de acuerdo con la fórmula de integración por partes, como decía, vamos a tener dos términos, e a la x por 1 sobre x menos la integral de 1 sobre x por la diferencial de e a la x. Pero precisamente la diferencial de e a la x es e a la x de x, y por lo tanto esta última integral va a cancelar a la primera que aparece aquí. Entonces aquí afortunadamente esta integral con esta integral se cancelan, y con este único término ahora la x se cancela también, y el resultado final es simplemente e a la x, como ustedes pueden ver. Entonces aquí lo que estaríamos afirmando es que y sub 2 igual a e a la x es una segunda solución de la ecuación diferencial que aquí estamos considerando. De hecho, ustedes pueden verificar por sustitución directa que efectivamente la ecuación se satisface si uno sustituye y2 igual a e a la x. Y ya sabiendo que y1 igual a x es una solución y que y sub 2, que es e a la x, es una segunda solución, entonces ya podemos decir de inmediato que la solución general de la ecuación dada es algo de la forma C1 por la y1, que era simplemente x, más otra constante por la y sub 2, que como vimos se puede escoger como e a la x. Entonces aquí C1 y C2, insisto, son dos constantes arbitrarias que, otra vez, precisamente por tratarse de una ecuación de segundo orden, es lo que podríamos anticipar, que la solución general debe de contener dos constantes arbitrarias. Entonces vean cómo el uso de esta fórmula, que es algo muy sencillo, muy fácil de recordar, ya con el uso uno puede pues fácilmente reescribir esta fórmula cuantas veces se necesite. El problema fundamental con el uso de la fórmula pues es calcular las integrales que aquí aparecen, lo cual pues en algunos casos puede ser algo relativamente complicado y quizá el resultado no se pueda expresar en términos de funciones elementales. Pero pues lo que aquí ayuda un poquito es que los ejercicios de los libros de texto normalmente están escogidos precisamente para que las integrales que hay que efectuar no sean algo demasiado complicado y que, digamos, causen demasiados problemas. En fin, entonces con esto quiero terminar esta lección. No ha resultado muy larga, pero espero que haya quedado claro lo que aquí traté de exponer. Y como siempre, la invitación es que repasen lo que aquí hemos visto, se pongan a estudiar directamente en los libros de texto y, lo más importante, traten de hacer ejercicios para ver si efectivamente ya han quedado claras las ideas que aquí acabo de exponer. Gracias y hasta luego.